Eh, Te agradezco, reside en España, es de nacionalidad venezolana, pero vivís hace 25 o 20 años en España. Y, y en esta visita a Buenos Aires me pareció que era oportuno que empresarios, líderes de cámaras y de empresas podamos escuchar el tema del liderazgo consciente. Y ella amablemente a decir algo y bueno, y bienvenida, José, no sé. Bienvenida a nuestra casa a DINRA, como siempre, y en este caso por propuesta de, de nuestro asociado. Vamos a tratar de pensar un poco, pegarlo fuera de la caja, o sea, a tratar de disruptivamente reconstruir algunos cablecitos que nos desafíen a pensar distinto. Y en este caso, la base es el mejor arquitecto del mundo, el proyecto de desarrollo productivo más hermoso que tenemos, que es el de la vida, el espíritu, la vida. La máquina, muchos me decían que el mundo era perfecto, yo digo, no, está en perfecto desarrollo, porque cada vez se expande, como uno lo quiera ver, desde hasta de la teoría individual seguimos expandiendo y como ser humano seguimos pues, un camino de progreso y más allá de lo que desconocemos. Entonces, en ese sentido, para nosotros siempre va a ser un agregado de valor el ayudar a que pensemos distinto, a desafiarnos, a autodesafiarnos y progresar en un camino de desarrollo personal. Y al final el espíritu se trata de eso. Así que bienvenida Dinora, vamos a prestarte atención, faltan algunas personas. En tu casa, bienvenida. Y adelante, estamos ojos y oídos abiertos para recibir tu información. Gracias, gracias. Pues es un honor y un placer estar acá y gracias, Gerardo, por venir este momento donde estamos reunidos aquí. Muchísimas gracias por la bienvenida. Y es un reto, ¿verdad? Esa unión entre la espiritualidad, la vida, que ya somos cada uno de nosotros, la espiritualidad y la ciencia, en este caso, toda esa mente pragmática, el tema, el área del negocio, de la empresa, en donde la mente obviamente está dirigida hacia un liderazgo hacia afuera. ¿Cómo yo puedo crear, puedo tener un proyecto? Yo pregunto, esa es una pregunta. Esta pregunta me encanta. ¿Cuándo fue el primer pensamiento que han tenido que les llegó para generar un proyecto personal? El primer pensamiento, no sé si todavía se recuerda. Si querés rompo el hielo. Bueno, para los presentes soy José Tamborenea, tesorero de la entidad. Me ha cedido el espacio, en este caso, un amigo de la casa, que, bueno, recibimos más gente, perfecto. Hola. Vengo de una ciudad muy chiquitita, 8.000 habitantes en el campo. Entonces, de muy pequeños, tuvimos oportunidad de hacer cosas. Algunos ya, como Pedro, conocen algo que hemos compartido. Mi primer proyecto personal fue levantar el girasol del campo. Había máquinas, para los que están en maquinaria agrícola, las maquinarias agrícolas ya en el año 80 estaban muchas cabezas de girasol en el campo porque no eran eficientes. Y nosotros organizamos los 14 años, ya porque en el primer año del secundario íbamos a juntar esas cabezas, las poníamos en la cosechadora y guardábamos el grano. Y eso yo creo que para mí fue disruptivo, me convirtió en empresario y me dio una cuota de poder que no sabía que tenía. Me dio una cuota de responsabilidad, como siempre, porque la acompaña, y sobre todo me otorgó libertad, algo que para la edad tampoco estaba seteado en mí, digamos, porque de golpe tenía recursos como siendo un nene, que era 14 recién cumplido, era un nene, y de golpe tenía recursos que iban mucho más allá de mi imaginación, ¿no? O sea,
en cantidad de lo que habíamos juntado, que cuando en ese momento eran $1000 y tenía 14 años, y estamos hablando del año 81. Entonces era como, o sea, yo me acuerdo que me compraba una moto de las japonesas, de esa que obviamente mi papá me dijo, ni se te ocurra, ni no podés manejar ni nada, pero era una cosa, va a decir, casi ahí, viendo 14 años, y bueno, fueron esas sensaciones. Fíjate, ese primer pensamiento lo digo porque no correspondía ni a tu edad ni al momento. Sin embargo, hubo una idea que surgió en tu mente y hizo una explosión. En cada uno de nosotros, en un momento dado, hubo una idea. No voy a ser borrego, no quiero ser seguidor, yo quiero hacer algo diferente, algo donde yo voy a crear. Esta conferencia, este compartir, sería lo mismo. Crear solamente que es un liderazgo que ya no es que voy a conseguir afuera, sino que puedo conseguir adentro. Ya que se le llama liderazgo consciente, porque, para la redundancia, la palabra consciente me hace estar aquí y ahora consciente de mi responsabilidad, de estar alerta o conocer mis pensamientos, conocer mis sentimientos, conocer mis sombras. En realidad, será nuestro ego. ¿Han oído algo por ahí sobre el concepto de ego? Dentro de todo el área profesional, por ejemplo, ayer estuvimos en un área sanitaria, militares, sanitarios. Y es como, bueno, ¿qué hacemos con el éxito? ¿Sí? Con personas donde han tenido una instrucción muy rígida, militares, dentro del hospital naval, en donde hay una crisis. Hay muy fuerte, muy intensa, muy contento, wow. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo lograr traer esos corazones? ¿Sí? En donde maneja, uno por lo menos manejaba a 68 personas del personal. Había una química que manejaba 2 departamentos. Entonces, las personas que tenemos a cargo, bien a otras personas, que tenemos a cargo a través de nuestras decisiones, un liderazgo, y estamos acostumbrados a aprender qué es un líder, que todos lo saben. Más el aprendizaje de que ese liderazgo yo pueda irme, yo pueda ser líder, por ejemplo, de mis emociones, ser líder de mis sentimientos, ser líder de mis pensamientos. Cuando, por ejemplo, te levantas y estás muy angustiado porque han salido algunas noticias, por ejemplo, con crisis del país, por ejemplo. Ha llegado el gobierno, está pasando algo y está sucediendo no solamente en Argentina, Venezuela, muchos países. Por ejemplo, Estados Unidos están un poco con las manos en la cabeza. Pues, hay una gran revolución y un gran cambio. Nosotros, pues, nos montamos en el autobús de ese cambio, pues nos quedamos atrás. Y en toda esa revolución que ha habido a nivel en todos los niveles, ha habido una revolución de cambio, ¿verdad? Y cada vez está cambiando. La inteligencia artificial está cambiando todo. Creo que no sé si vamos a hacer falta. Ahí dejo eso. Estaremos en casa, podemos apretar un botón y seguiremos en la vida. Ya está sucediendo. Está sucediendo. De hecho, ya está sucediendo también que hay muchas personas que ya han perdido su empleo y ya están sustituidos totalmente por la inteligencia artificial. De todos modos, no tiene caso. Por lo tanto, por mucho que sea algo tan novedoso, práctico y en muchos momentos hay que saberlo utilizar para que verdaderamente sea útil, ¿sí? No sustituya el espíritu del corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Espíritu del corazón. Yo ayer en la charla les decía, cuando una persona sabe que su tiempo en la empresa está contado, que ya hay un despido masivo de la empresa privada, de ese hospital, como no está,
se perdió el corazón, se murió el equipo. Las personas, los empleados, ya dan para cumplir un horario, para irse a casa, porque ya no hay corazón, se murió. Un buen líder logra el entusiasmo del empleado, el entusiasmo del equipo. Aquí no les voy a dar instrucciones, liderazgo de equipo, liderazgo de empresa, absolutamente, porque ustedes en el nivel en que están tendrán suficiente y me podrán enseñar, segurísimo. Pero hay un tipo de liderazgo que es el que traigo acá, ya lo dije antes, es el liderazgo. Y algo que sucede dentro de las empresas y es, por ejemplo, ustedes me dirán, cuando tú te levantas en la mañana y estás enfadado o enfadada, cosas van sucediendo que tú quieres, y pareciera ser que está viniéndose una crisis, que tal vez no sabes si vas a poder controlar tu empresa, porque estamos acostumbrados a controlar. Un empresario necesita saber controlar, más que el control hay que saberle controlar. Porque si no, sería la importancia personal desde un ego muy... Sí, exactamente, ya comprendo lo que es. Entonces, ese ego, el cual el poder que tiene, puede patear, puede patear. Si podrá lograr que sus empleados le hagan caso, podrá lograr que supere. Porque me imagino que aquí habrán muchos que a la vez tienen directivos que manejan la empresa, manejan a la vez departamentos. Entonces, una llamada de teléfono, y esto es lo que quiero que suceda. Hoy, no mañana, hoy. Entonces, ese tipo de autoridad que es importante dentro del liderazgo, cuando tiene corazón, cambia todo. No leí algo como que el empresario tendría que lograr que su empleado lo amara, pero que sea que lo quisiera. Cuando el empleado quiere guía, gente le será deshonesto. Obviamente habrá las excepciones, pero cuando tú te sientes apreciado, escuchado, y yo sé que estamos en crisis, pero juntos lo vamos a hacer. O sea, todos, y no importa en el rango que nos encontremos, en el área que trabajemos, yo estudié administración de empresa, en el cual yo dije, no, bueno, lo agradezco. ¿Sí? Al final me hice profesora de verdad. Ya, un pequeño giro y un punto de inflexión en mi vida, cuando mi hijo mayor enfermó de cáncer. Y ese punto de inflexión me llevó a buscar, tiene que haber otra respuesta. El empresario se quedó no sé dónde, y surgió una profesora de yoga, y en tener que emigrar a España, no por un tema de inmigración político ni social, sino más bien familiar. El papá de mis niños es español. Ese punto de inflexión me llevó a buscar y a renovarme y a reinventarme. Y ahí es donde yo me estoy refiriendo al tema de la crisis y ahora retomo el concepto de ese líder, de ese empresario, de ese director, ¿sí? De ese jefe, de ese presidente. El presidente pues, de la Cámara, donde hay muchas personas. O sea, se está manejando lo que se le llama poder. Si el poder tiene corazón, no nos vamos a olvidar que el otro también tiene emociones, sentimientos. También a veces se levanta con ira, también se levanta triste y a veces con miedo. Y una vez leí que habían dos tipos de personas, refiriéndose al proyecto personal. Y decía, los que tienen una idea creadora, pero no la hacen por el miedo. Y los que tienen una idea creadora, pero a pesar del miedo lo hicieron. Si ustedes están aquí es porque a pesar del miedo lo hicieron. Entonces, esto quiere decir que todos tenemos. Y ahora traigo el miedo a la crisis. En este caso, un miedo a una crisis que podemos sentirnos impotentes y frustrados que no podemos manejar, que sería la crisis de un país o de un sector
¿Sí? O lo que es la crisis, el cual nos trae conflicto. Algunos los tomará por completo y otros. Y es aquí donde me quiero referir el tema perceptual, cuando yo percibo la crisis de una manera. Tú la puedes percibir. ¿Tú te llamas? Ah, sí. Sí, ella. Daniela. Daniela. Daniela, por ejemplo, podría percibir la crisis como una oportunidad. Y otra persona puede percibir la crisis como el final de sus días. De hecho, hay muchas personas que se han suicidado por culpa de la crisis. De hecho, recuerdo, ¿ustedes se recuerdan en el año 2000 que anunciaban el fin del mundo? Sí. Ok, yo supe de Colombia, en ese tiempo yo vivía en Venezuela, y supe en Colombia unas personas que se suicidaron porque no querían pasar el fin del mundo. Para ellos sucedió el fin del mundo. El fin del mundo fue el fin de un sistema de pensamiento, el cual establece el uno. Podemos resistir o nos podemos montar en ese barco. Esa es nuestra elección. Por lo tanto, estoy hablando también de un liderazgo flexible, porque hay un liderazgo que puede ser rígido. Aquí se hace lo que yo digo, punto fin. Punto, se acabó. Aquí nadie dice nada, todos obedecen porque aquí yo soy el que pongo la música. Todos bailan a eso. Existe, ¿verdad? O es una idea. No existe y a veces hasta el presidente lo piensa. A veces, Sí. solo a veces. Solo a veces. El poder, wow, nos puede volver locos. ¿Sí? Entonces, tener un poder con corazón es maravilloso. Un poder con corazón arrasa. Porque eso se siente. Cuando tú saludas a alguien, y lo saludas desde el buenos días. Ok, sí. No eres importante para mí. No significa nada. Yo quiero es que mis números tengan los números que se requieren, porque esto, a final de mes, aquí el contador, el finanza, me van a dar a mí un recorte del crecimiento. Entonces todo eso nos trae un gran conflicto. Entonces yo traigo aquí una idea que puede ser buena o no, dependiendo de si te sirve o no te sirve. Cada quien puede tomar lo que le sirva y lo que no lo podemos desechar. Listo. Porque tenemos un poder que es el poder de decisión. Y cuando se llegó esa idea, recuérdame tu nombre, José. José. Cuando José le llegó aquella idea de hacer un trabajo, o sea, ser empresario a los 14 años, y luego tener esa gran cantidad de dinero, obviamente no tenía una madurez para saber qué hacer. Obviamente, pero se le ocurre comprarse una moto, por supuesto. Exacto. Entonces, aprender a ser líder con corazón también se aprende. Porque cuando el poder nos toca, es como con este poder puede ser. Puedo comprarme lo que quiera, puedo ir a donde quiera, puedo tener una ruta. Entonces, ahora retomo el tema de la crisis, que puede hacer sentir frustrados e impotentes, porque no lo podemos manejar. Pues está, eso, entre comillas, en nuestras manos. Y la idea que traigo es, de nuevo, ese liderazgo interior en donde yo voy a utilizar esa crisis de acuerdo a como yo la perciba. Entonces, o me suicido o me monto en el barco. En Estados Unidos, se recuerdan, cuando hubo una recesión tan grande en Estados Unidos, muchas personas aprovecharon esa recesión para hacerse millonarios. Comenzaron a comprar inmobiliarios. Venezuela tuvo una recesión, aparentemente dicen que estaban recuperando, no lo sé. Pero sucede lo que tiene que suceder ahí en ese país. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Es un dicho, pero el dicho a veces tiene razón. Pero estamos hablando de una conciencia colectiva. O sea, aquí en Argentina, el argentino tiene una cultura, una conciencia, un condicionamiento, un acento, unas costumbres. ¿Sí? Podemos hablar del asado y aquí ya nos vamos por allí, es maravilloso. En Venezuela también lo mismo.
y una forma de comer, y las costumbres, ¿no? Identifican algo muy profundo. Y en Venezuela se parece que se está recuperando cierta economía, pero hubo una recesión muy grande donde la inmobiliaria se cayó a tal forma que un apartamento, piso, se dice en España, un apartamento de una sola planta, pero a todo dar, a uno, voy a contar 100.000 dólares. Recuerdo amistades de alta clase en Venezuela decirme, es que yo no puedo vender eso. Y otras personas decirme, lo he tenido y regalar, porque lo he regalado por menos de lo que vamos a hacer. Entonces, hay personas que durante la crisis lo que hicieron fue hacer dinero. Ok, para resumir esta parte, es nuestra percepción de cómo yo tomo la crisis, cómo yo la percibo, con esa percepción, con esto que yo percibo, con un sentido. Por ejemplo, yo lo hago basado en un sistema de creencias, cómo estamos amueblados, lo que creen. ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Quién te decía que tú iba a propósito? Bueno, tenía un padre que tenía una empresa, digamos, camiones, maquinarias agrícolas y tenía cereales, y en su momento contrataban gente que antes de que venían las cosechadoras cosechaba a mano. Cuando esto empieza a suceder y viene parte de inundaciones que había en ese momento, esa gente no vino y no había gente para juntar las cabezas de girasol. Entonces, como nosotros éramos chicos y no teníamos problema y era parte de marzo, antes de recién empezar las clases, fue una oportunidad. No me dejaron, digamos. Ok, está salvado. Pero, ¿sabes qué? Sí, de lo que comentaba, el año pasado yo soy, bueno, algunos conocen presidente de CADIEL, ¿no? Que es como soy miembro de CADIEL. La charla de fin de año fue hacia todos los colegas, socios. El título era No tengáis miedo. 74 veces lo repetí en los evangelios, hoy no pudo venir un depósito que 74 veces en los evangelios repite Jesús, no tengáis miedo, ¿no? Esta base que recién comentabas, que creo que somos un país que mostrado no tener miedo. En la escuela de Plaza de Mayo, Sí. o sea, de tener, cuando las cosas grandes se ponen en juego, es un país que sale a la calle, que tiene esas costumbres que comentabas vos, bueno, ese sentimiento de lo que vale la libertad una vez que la perdí. Y bueno, salimos a pelear por esas cosas. Pero bueno, te dejo. Sí. Entonces, ha habido algo que sucedió en la mente, una oportunidad, una situación. Podías haber elegido no ir a hacer ese podías haberlo elegido. Entonces, nosotros podemos elegir simplemente qué queremos hacer en nuestra vida, ¿sí? O tenemos un liderazgo flexible, cuando montamos en el autobús de ciertas situaciones imponderables que no están en nuestras manos solucionar, pero sí con ello yo puedo hacer la diferencia. O lo veo como una oportunidad o lo veo como un desastre. Tengo un hijo que bueno, he visitado al médico y en este momento esa empresa está cesando lo que es, le llaman la atención primaria, que sería el primer nivel donde el paciente va a que le vea al médico familiar. Toda esa plata deja de existir. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, a pesar de que él es muy buen trabajador y tiene muy buenos números, pero tengo que decirlo, obviamente. Espera, exacto, a veces el grupo de la nacional, que es muy bueno. Ok, la cuestión. Me dice por teléfono, hace 3 días, fue la noticia, mamá, esto es una foto. Tengo mi proyecto. Es mi proyecto. Lo voy a hacer. Ok. Entonces, él tiene años creando su proyecto.
Pero ¿qué pasa? Obviamente, tengo una seguridad, tengo mi jubilación cuando quiera, gano muy bien, gano todas las condiciones que yo quiera, estoy perfecto, no me eh, no tengo ningún conflicto porque tengo todo bien arreglado, él está divorciado para tener una semana que le corresponde con su hijo perfectamente. O sea, él ha creado su vida de una manera, pero de repente sucede un imponderable y ahora es un punto de inflexión donde él va a decidir qué hacer, qué quiere hacer. Ok, muchos de aquí, cuántos imponderables han tenido nuestras vidas, sus vidas, y han tenido un punto de inflexión en su vida y han salido adelante. Y puedo dar un apoyo. Sí, El yo puedo existe. La persona que acaba de llegar, señor Hugo Gelor, que es un héroe de Malvinas, vino de las Malvinas con media mano atrás y media adelante, y media cabeza, porque todavía está lleno de esquilo, y comenzó a hacerse industrial porque dijo: yo quiero llegar en bicicleta. Hoy es el presidente de un grupo industrial de 6 empresas. No baja los brazos, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Así que el yo puedo que acababas de comentar o cuando comenzaste la charla, yo tengo un ejemplo grande, muy grande. qué bonito. Qué bonito. Eso Además, desarrolló, es producto de las esquelas. desarrolló una fuerza de voluntad y humildad que me emociona muchísimo. Qué bonito. Y no baja los brazos. Sí. ¿Qué miedo podrían tener ante una crisis financiera o mundial o del país o social o familiar? Hace a dólares tomando crédito, después lo bajaba, y a propiedades para comprar, y todas esas, así se. Pero bueno, creo que ahora hay. Así que hay que tener un poco de pragmatismo. Surfear la ola es maravilloso. Esa idea me encanta, porque cuando surfeamos la ola, primero no la puedo controlar a la ola, no la puedo. Pero sí puedo aprender a prever la ola hasta cierto punto, porque recuerden que hay un punto ciego, como el que conduce, hay un punto ciego que no se ve. Exacto, es imponderable. Más, si tenemos una suficiente inteligencia emocional, de emoción, de confianza plena, y has tocado la parte espiritual, yo pregunto, ¿nosotros somos la crisis? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres la misma guerra? O cuando tú viniste sin nada, ¿tú eras eso? No, tienes tanto poder en tu interior, tanta fuerza, y dijiste, ok, yo aquí voy a hacer esto. Luego llegan las ideas. Cuando hay crisis mental, que la crisis financiera, la crisis externa, es la crisis mental de un grupo de personas que creen que ponen de acuerdo para que todo esté. Y obviamente habrá muchas razones para descubrir que todo está. Entonces, cuando yo dejo de hacer un conflicto en mente y dejo de tener miedo, que no quiere decir que nunca va a venir la respuesta del miedo, yo le llamo el infiltrado. Las ideas que se infiltran de ese sistema de pensamiento ego que te dice, oye, aquí entonces se pone mal. Entonces tú dices, oye, tenemos que tomar unas decisiones porque hay problemas y conflictos a nivel de la empresa, Chile, hay que tomar decisiones. Hay un truco o una estrategia, para usar la palabra, una estrategia muy importante. Cuando hay un conflicto, yo lo veo como un reto. No es lo mismo ver un conflicto que un reto. ¿Cómo lo ven? Exacto.
No es lo mismo ver el fin del mundo que una montaña al sur. La voy a subir, sonriendo y llorando, pero la montaña tengo que subir. A menos que nos bajemos de la montaña y nos tomemos un poco de cianuro, que no creo que sea el caso y no me voy. Además, debe de saber. Por lo tanto, yo creo que ustedes subirlo. Aquí hay una oración que me encanta, que se no está la fuerza. En el grupo familiar de mis hijos, 4 chicos, uno en el cielo y 3 aquí en la tierra, el chat familiar con ellos se llama Unidos somos más fuertes. No quiere decir que no van a venir, que no van a venir conflictos, van a venir retos. Y nosotros, al tener esa inteligencia emocional, al tener esos recursos, esa fuerza que tú crees en, porque sí, con tu empresa o sin tu empresa, tú sigues siendo. Con crisis financiera o crisis mundial o crisis de tu país, sea la que sea, porque ¿cuántos países no están en crisis? Con crisis o sin crisis, tú sigues siendo. Y cuando llegas a tu casa, estás cansado, bien, te duchas, te bañas, como tus hábitos sean, vayas a tu cama, coloques tu cabeza en la almohada. Si eres capaz de sonreírte, palabra cierta, si eres capaz de sonreír por tu día, vale. Que no quiere decir que todo fue bien. El director del departamento de yo no sé qué te trajo malas noticias, lo de Chile te dijeron, mira qué vamos a hacer, lo otro te dijo, y gestionaste como te dije. Entonces la estrategia que presento es la quietud. Cuando mi mente está quieta y está serena, voy a pensar, y me van a llegar ideas, que ahí entra entonces la parte espiritual, que no tiene que ver con la religión, que es quién soy. Con una fuerza, accedí a un poder interior que no sabía que estaba ahí. Pero es un poder interior que no tiene nada que ver con ese poder que hablamos del Señor Ego, de la importancia personal, porque necesito que me reconozcan como presidente. Eso es lamentable. Que yo necesite que me reconozcan como la directora de la escuela Centero de los. Yo no soy eso. Yo comparto con la escuela, con los alumnos que están dentro de ella y la he hecho mía. Si un día no está, yo seguiré siendo yo. Y habrá otra oportunidad, y habrá otra cosa. Está la escuela y me siento agradecida y mis alumnos son mis maestros y amo lo que hago, que eso es importante, amar lo que hacemos. Pero porque tú amas lo que haces, podrá venir el reto del que sea, que tú, aquietando tu mente, parándote allí, te va a llegar el reto. Pregunto, ¿a cuántos aquí, que seguro que sé, ha habido un conflicto, un problema en tu empresa o en tu familia, tú te quedaste, ¿y cómo solucionó en vuestras vidas? Hubo miedo. Hubo un problema que creían que no se podía solucionar, ¿a que sí? Y lo lograron y se solucionó. Y hubo algunos que no se pudieron solucionar y salieron adelante, ¿a que sí? Pregunto, si llega otro de nuevo, otro punto de inflexión, otro momento de conflicto, de crisis, ¿no serían capaces de volver a hacerlo? Pregunto, si hoy no tendrían la empresa, no serían el presidente de lo que estén haciendo, cada uno sabe la posición que tiene y de acá, ¿acaso ustedes no tendrán la suficiente confianza completamente de volverlo a hacer? Pregunto. Pero con el aprendizaje ya. Hombre, entonces es doble. Cuando nosotros tenemos esta idea, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque sabemos, en tu caso, gracias porque es lo que me estás enseñando ahora, que en los momentos más duros que tú no sabías si al día siguiente vas a seguir viendo, cualquier cosa que se te presente. Así que el problema de Chile y el problema es que no es nada. No es nada.
Mira cómo se sonríe, porque sabe que no es nada. Y que sabes además que tú tienes una sabiduría interior, que solamente poniéndote allí va a surgir la solución. Y si no hay la solución, habrá otro camino. ¿O no? Porque no es lo mismo alguien que está comenzando y no ve ningún camino, no tiene ninguna instrucción, no sabe nada, no ha tenido una mano que le diga, mira, es por ahí, mira, ven, vamos a estudiar, mira, el conocimiento así. Sí. Y luego hay otro conocimiento, además el pragmático, que es quién soy. Una vez, uno de mis hijos que estaba en su trabajo, esa empresa, también, lo mismo, esa empresa iba a cesar, una empresa francesa, iban a cerrar ese departamento, y me llamó asustado. Me dice, mamá, ¿qué va a pasar? Y le digo yo, hijo, ¿acaso tú eres tu trabajo? ¿Acaso no confías en todas las herramientas, el conocimiento, recursos que tienes en tu interior? ¿Acaso no eres suficientemente completo para volver a comenzar otra vez? Y generar lo que tú quieres generar. Bueno, eso es verdad, es el mismo. Fíjate, se le volvió a presentar, se le volvió a presentar la misma situación. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que a ti te corresponde hacer, se te va a repetir la historia tantas veces que, ¿por qué? A él le corresponde hacer su proyecto personal. Ya lo tiene listo. Pero ¿qué pasaba? Estaba muy cómodo. Muy cómodo. La comodidad a veces es peligrosa, ¿no? ¿A qué ustedes han pasado momentos de sumamente incomodidad? Y esa incomodidad los llevó a generar y a crear. Esa incomodidad los llevó a generar y a crear. Sí. Cuando emigré a España, en ese momento, yo vine a España por una razón familiar. La historia, todos tenemos una historia familiar. Y dentro de mi historia familiar, yo me vi aparentemente obligada a viajar a España. Luego, obviamente, con los años, por Francia. Pero durante ese primer año lloraba todos los días, porque yo en Venezuela yo tenía todo. Tenía trabajo, mi familia, mis amigos, mi pasión, ya llevaba clases de yoga, ya llevaba talleres transpersonales, me encanta hacer retiros, en donde nos encerramos 3, 4, 5 días en un lugar, nos olvidamos del mundo, vamos a trabajar a nivel transpersonal, ¿sí? Lo que es la autoestima espiritual. La autoestima de realidad, quién soy yo, mis recursos que yo tengo, mi valía verdadera. No la valía lo que estudié, ni lo que dicen que soy, ni lo que dicen que yo creo que les digo que yo soy. Porque muchas veces queremos hacer creer que yo soy alguien que en mi privacidad, en mi pensamiento, en realidad me siento insuficiente. No sé si a alguien se le resuena eso, pero es un juego de ego. Entonces, en ese tiempo, pues, yo tuve que hacer trabajos en el cual a mí me lo hacía él. Tuve que aprender en una casa a cocinar. Estuve unos meses haciendo eso hasta que pude empezar a dar clases de yoga y empezar a hacer lo que yo hago y lo que hago hoy. O sea, ese es lo que es un punto de inflexión, tanto por la pérdida de un ser querido o por llegar a un país también, pues, por una situación personal. Tuve que ir a buscar a mis hijos. Bueno, el divorcio y tal, y la historia. Entonces, para resumir todo esto es... No, vení. Vení que está súper interesante lo que puedo. Hola. Venga, sí. Hola, ¿qué te han dado? La vida presidencial. Bienvenido, bienvenido. Lo aceptamos. Y lo recibimos con un aplauso que acaba de ser 1000 kilómetros y llegó al tiempo. Todo el tiempo arriba de los aviones.
sé lo que es. Descansa. Pero bueno, también tenemos nuestro momento de descanso. Entonces, para resumir, pudiésemos decir, ¿dónde están nuestros verdaderos recursos? No están afuera. Jamás estuvieron afuera. Somos creadores. Y además, no solo eso, dejamos caminos abiertos para los que en la siguiente generación. Dejamos caminos abiertos para nuestras familias. Dejamos ideas creadoras, abiertas. Porque cuando en tu mente llega una idea creadora, una idea innovadora, y esa idea la has funcionado, te han dicho que estabas loco. ¿A quién le dijeron aquí que estabas loco con tu idea? Si no, no tuviésemos luz. Pregúntale a Thomas. Y así, el que inventó vamos a volar, es que el hombre debería de volar. ¿Por qué no? Le dijeron que estaba loco. ¿Y cuántas ideas innovadoras nos han hecho que estemos hoy en día? De hecho, todo lo que está aquí construido, alguien primero lo hizo. Si no, le preguntamos a los arquitectos, que están constantemente soñando y creyendo. Así que este día de hoy ha sido creado en nuestras mentes para que un grupo de personas se reuniesen para descubrir que son mucho más allá de los miedos, de una crisis, de una empresa, mucho más allá de las creencias, de lo que alguien me ha criticado que soy, que sé que no soy. Por lo tanto, ya no tenemos ni siquiera que defender un personaje, defender un título, defender nada. Porque entonces se despierta la verdadera valía. Entonces, antes había dicho que había un recurso muy importante, o alguna crisis, o algo incómodo, me encanta esa palabra. ¿Sí? No es un conflicto, porque reto, ni es problema, porque no tengo problemas, sino simplemente una situación a la cual me trae una incomodidad que está llamando y atención a resolver. Si se resuelve bien y si no se resuelve, querría decir que no es por ética. A veces nos empecinamos por un camino que no es. Entonces, vamos a montarnos en la ola y surfear. De repente estás esperando en el aeropuerto y tenías una reunión en el siguiente lugar a las 8 de la mañana y el avión se retrasó, salió a otra hora y no vas a llegar después a las 8 horas. O sea, ¿qué vas a hacer? Podemos maldecir al capitán, llegar al sitio con dolor de estómago, porque cuando maldecimos, maldecir es cuando nos estamos quejando. Cuando nos quejamos, nos sentimos incómodos. No sé si alguien aquí me dice a mí que si está quejándose se siente cómodo, expansivo y libre y feliz. No. ¿Cuándo aquí alguien se puede sentir feliz, cómodo, expansivo y creador, creativo? ¿Cuándo está sintiendo odio por ahí? A pesar de tener la razón. No nos lleva. Entonces aquí hay varias ideas puestas sobre la mesa, que eso es interesante y quedará grabado ya después a ver qué ideas nos pueden ayudar. Y que todo esto podamos sustentarlo sobre una base de que nuestra mente es nuestro tesoro. Y nuestro tesoro lo tenemos que cuidar como cuidando nuestros pensamientos. Porque el Señor infiltrado, Señor, con esos pensamientos que no es suficiente, o creo que me van a juzgar, o tengo que ver cómo hago para ser apreciado por ese grupo, ¿sí? O cómo hago yo para que mis empleados hagan lo que a mí me dé la gana. Yo soy el jefe. Yo creo que ese es un camino, desde mi perspectiva, un poco infructuoso ante la expansión creativa que todos queremos. No. Por lo tanto, una empresa con corazón es un camino con libertad, es un liderazgo con conciencia, porque es un liderazgo con corazón, es un liderazgo con vida. Cuando un empleado va porque necesita su sueldo para sobrevivir, no hay una acción, un trabajo de esfuerzo. No va a haber una lealtad, una honestidad a una empresa que
que no lo mira. ¿Por qué? Porque el empresario está muy ocupado con la crisis. Y se le olvida lo más importante, que es que la empresa está viva gracias a sus empleados y a sus clientes. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos el corazón, ¿qué digo cuando poner el corazón? El sentir. El sentir, ¿por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que más allá de un personaje, una profesión, un puesto, un liderazgo, más allá de todo ello, todos somos seres humanos. Todos deseamos ser felices, todos deseamos tener bienestar, estar sanas, que todo esté bien, que nadie nos moleste. Pero eso lo sentimos todos. Y además todos ocultamos nuestros miedos. Y ponemos nuestra mejor cara, ¿sí? Para ser aprobados. Porque necesitamos esa aprobación para sentirnos. Cuando alguien dice que le den, porque, bueno, eso es una expresión bastante coloquial en España, no me importa lo que digan los demás, porque yo total hago y digo y lo que yo quiero. Es lamentable porque la empatía tiene mucho más allá que ver que simplemente ponerme los zapatos. Hay una empatía que me encanta, que también es caridad, que es verte a ti mejor que como tú te estás viendo. Porque cuando yo hago eso, yo te respeto, te miro. Y si yo te miro de verdad, querría decir que yo me estoy mirando y que yo me estoy mirando. En España muchas veces se utiliza de hay que dar un golpe a la mesa. Muchas veces, ¿no? Golpe a la mesa. Que aquí las cosas hay que poner fuerzas. Y la mejor defensa es el ataque. La mejor defensa es tener mi invulnerabilidad bien despierta con una autoestima y valía que es íntegra. Alguien te podrá insultar. Y con esto acabo esta parte para que hagamos una práctica. Yo voy a lanzar esa práctica. Y podemos salir corriendo o cerramos los ojos. La propuesta. Bueno, es que me encanta contar siempre esta historia. Y es de mi hijo menor. No es el visitado que él es neurocientífico. Y cuando tenía 6 añitos, yo estaba en el recreo en su colegio. Ya yo estaba estudiando ahora para terapeuta transpersonal, ya había desechado la administración. Y estamos ahí en el recreo y él se acerca y me dice, llorando, mamá, ese niño me ha dicho, ¿qué es lo que hacemos las mamás? Voy a hablar con su mamá, ven acá que te abrazo, tu mamá la salvó. Como yo estaba estudiando todo esto, pues él era mi chivo expiatorio y practicaba con él. Y la verdad es que es impresionante. Una mente, bueno. Entonces, también obviamente. Bien, sí, yo le dije a él, pero esto que yo digo, esa mirada, de verdad, ustedes saben a lo que me refiero, porque tú miras, o miras de, y aquí, te escucho, de verdad. Entonces le dije, ¿y tú cómo te llamas? Y él se queda, ¿sabes? Me imagino que en su mente hubo un choque. Para de una, le dice, Miguel, se llama así. Y yo le digo, y entonces él gira su mirada hacia arriba, que luego como terapeuta, obviamente me doy cuenta que está mirando a sus Yo interno. exactamente a su yo interno superior, que todos tenemos ese yo superior, porque es la parte donde está nuestra creatividad, nuestras invenciones, que todos aquí han accedido a él. Mira hacia arriba, luego me mira, no dice nada, solo se sonríe y se va a jugar. ¿Qué sucedió en su mente? El niño igual estuvo allí, le dijo, eso sucedió, pero en su mente eso desapareció. Y tomó una elección sin pensar que iba a tomar una decisión. Fue una acción de espontaneidad ante una unión con lo que es su ser.
Ok, y a eso vamos a hacer. ¿Qué les parece la propuesta antes que se me vayan a dormir? Dale. ¿Tienes cafecito allí? Yo tengo. Ah, no, tú sí. Ok, yo voy a tomar cafecito. Quería hacer un comentario de lo que empezaste a hablar y Sí. justo empezaste hablando de la crisis, de la cosecha. Recuerdo de una materia del seminario que fue ese tipo de latín, todos lo odiaban y hablaban de la etimología de las palabras. Y justamente Grecia, crisis no es más que cosechar. Algunos decían, vamos a hacer la crisis, significa cosecha, es quedarse con el fruto y tirarlo como si, no más que eso. O sea, la etimología quiere decir esas palabras es cosechar. Yo hice un viaje en Atenas, en Partenón, en todos lados, están las herramientas de cosecha, todo, de la crisis. Pero dar una conclusión, ¿cómo habla una crisis a cosecha? Bueno, muy liviano el que hacía estaba del lugar, entonces, sí, bueno, solo quedarse con lo que sirve, eso significa. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Yo le oí decir a un maestro que decía, había veces, había situaciones en donde teníamos la oportunidad de convertir la caca en oro. Sí. Por lo tanto, una mente creadora pierde la caca. Porque no ve la crisis. De hecho, nos estás diciendo, obviamente, que la palabra crisis es un concepto que hemos aprendido. Claro. Entonces se acabó la palabra crisis. Yo un día decidí, mi mente ya no tiene más nunca conflicto. Se acabó el conflicto. Porque el conflicto son pensamientos que se contradicen entre sí en nuestra mente, en donde estamos comparando lo que yo pienso, creo y quiero con lo que yo estoy. Forma un conflicto. Claro, si hemos cambiado tengo retos, mi montaña a subir, tengo un momento, una oportunidad, este momento de punto de inflexión, una gran oportunidad para tomar nuevas decisiones, para innovarme, para cambiar. Tiraré la ropa vieja y me compraré ropa nueva. Vale, no pasa nada. Aparecerá. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Entonces ya no hay dudas. Las dudas y el miedo son dos armas que nos tiran. ¿Quién quisiera compartir? ¿Qué siente? ¿Qué está pasando? ¿Alguien que quisiera decir algo? Yo creo que lo primero es ser muy consciente de que uno tiene que tener, para mi punto de vista, ¿no? Dos cosas: disposición a salir de su zona de confort y autocrítica. Porque yo, para mirarme hacia adentro, tengo que empezar a mirarme realmente y analizarme en cuanto bueno y en cuanto malo, o en cuanto acierto o desacierto, o en cuanto positivo o negativo, para que de ahí salga la realidad. Entonces, si no tengo autocrítica y no estoy dispuesto a salir de mi zona de confort, el mundo pasará y veremos qué pasa. Sí, estaremos procrastinando. Claro. Que es la ciencia de lo que nos encanta, mejor mañana que hoy. Sí. Pero si estamos aquí es porque la procrastinación vino y se fue. Exacto. Ahora, fíjate, has tocado la palabra autocrítica, ver los aciertos y los desaciertos, hacer un análisis, quedarme con lo que sí y desechar lo que no. Y es el estudio de nuestro querido Carl cuando hablaba del estudio de las sombras. Todos tenemos nuestras sombras y hay que mirarlo. Solo que me encanta unirle a algo, agregarle, y es, yo puedo ver mis sombras, mis defectos, mis errores, mis caídas, más una mirada benévola. La mirada benévola me lleva a no maltratar, ser compasivo, a no maltratar, ver que en ese momento, ese era mi estado de conciencia, ver que en ese momento hice lo mejor que pude con lo que tuve, y que tal vez hasta a sabiendas me boicoteé lo que yo tanto quería. ¿Cuántas veces aquí no nos hemos boicoteado algo que tanto queríamos? ¿Por qué? Es que hay tantas experiencias que no sé por qué, pero las buscamos porque las necesitamos para crecer. Sí, para darme cuenta que eso no soy yo. Así puedo elegir. No ibas a compartir.
Bueno, hay muchas cosas que confluyen, están concatenadas con todo lo que en la experiencia personal, desde muy chico y ya más grande, digamos, en la actividad empresarial de una empresa que fundó mi padre y hoy hay una tercera generación también. Yo era el delegado de el griego de la UPEDO. ¿Sí? ¿Quién se va a ocupar de eso? Hoy estamos con los griegos o algo. Entonces, yo siempre era el delegado de solucionar los problemas. Había una posibilidad de un juicio laboral, yo era el que me tenía que encargar con el estudio de abogados sobre eso. Había un problema dentro de la fábrica con algo personal. Había todo tipo de problemas, los problemas familiares también. Eso me llevó un poco a, quizás con un sentido negativo, estar enganchado en todos los problemas, pero con un sentido positivo a ir elaborando experiencias. ¿Sí? Tropezar, actuar de una forma, darme cuenta de los errores y demás. Y aparte yo estuve formado siempre por haber estudiado ingeniería y demás, con una visión túnel técnica, evidentemente que todas las cosas se manejan, como quien dice, por los procesos, procedimientos técnicos, todo eso. Cuando era chico digo, en la secundaria y demás, me gustaba mucho historia, geografía, matemáticas, obvio. Pero a mí me gustaba la filosofía, no me gustaban esas materias. Yo son las que más amo. Porque llegó un punto en la vida donde me di cuenta, tuve una inflexión de un problema grave relacionado con la, digamos, herencia familiar dentro de las empresas, ¿no? O sea, quién continúa, quién se sufre. Etapa ya superada, pero me llevó a pensar las cosas de otro modo. Y hoy día, una compañía en sí es un título, ¿no? La forma en la gente que está en la compañía. Las máquinas son cosas muertas que se ponen en funcionamiento por esa gente, por todo un sistema o la orientación que le demos nosotros. Entonces, para mí es muy importante, y yo lo tengo como práctica, preocuparme más allá del encargado, confidencia o dirección, decisión personal, es ocuparme personalmente con lo que yo me traigo. Cada X días, sin una rutina, y tengo un rato ahora me voy. Y converso con toda la gente, desde una forma más arriba. A ver cómo está, sacándolo del tema técnico, de que si anda esto, no está. Si hay alguien que, por ejemplo, está en la semilista negra porque falta mucho, o porque se enferma muy fácil y todo eso, orientar por el lado de qué es lo que le está pasando y meterme un poco en el problema de la persona, ¿no? Porque me he dado cuenta que la gente espera algo de que no sea solo un cumplimiento rutinario de las tareas. Y después tiene mucho rol el tema de la empatía, la inteligencia emocional, que pareciera algo común, que hay libros y todo, pero es un tema muy importante. Y después también un poco la percepción que tenemos cada uno de captar las cosas y las situaciones que muchas veces le podemos llamar intuición o algo, que por ahí es una elaboración subconsciente de todo lo que hemos pasado y venimos desarrollando en esos aspectos. Y a mí, otro punto que parece una tontería, pero que muchos años atrás me llevó a coincidir con una forma que a veces uno piensa algo, una forma de ser o demás, y cuando la lee o alguien se lo comenta,
se despierta de que por ahí no estaba equivocada en eso que estaba haciendo. Que fue leer un libro que se llamaba La rutina y la ruptura, de autor que era empresario, Levi se llama, no sé, creo que todavía debe vivir, era el descendiente, un hijo de Café Artista, de la empresa de café instantáneo. Era una persona que terminó dando charlas y todo, pero en realidad lo que decía el libro en pocas palabras era la rutina y la ruptura. La rutina, que todo lo que nos han enseñado, todo lo que vimos en la facultad, que esto tiene que hacerse así, que la solución es aquella y la otra. Pero ¿por qué no pensarlo de una forma distinta? Pues yo te comentaba antes, decir, bueno, normalmente se entra por una puerta. ¿Y qué pasa si alguien entra por la ventana? Si lo ocurre, uno entra por la ventana. Y otra cuestión también, esto para terminar, es que yo un día me planteé y dije, ¿qué pasa si fracasa todo lo que estoy haciendo o donde estoy y demás? Y me di cuenta de que, y lo decía, dice, yo no voy a tener ningún problema de comenzar de cero. O sea, aunque sea vendiendo limones en la calle o haciendo algo, lo puedo hacer eso, sí. Y si puedo hacer eso y arrancar, como hicieron muchos otros, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué voy a tener el miedo? Gracias. Una vacuna, un reconstituyente muy buena para el miedo. Por ejemplo, ahora hablando sobre el país, el gobierno y lo que puedan hacer, es, a pesar de que esta es una idea que no es popular, es tener un pensamiento colectivo de confianza con el gobierno, con el presidente, con el gobernante. No vamos a hablar aquí de política porque es un tema que todos conocemos y que sabemos cuál es el camino y qué sucede con ese tema, que obviamente mucha gente habla y no es que no tengan razón. Lo que sucede con la política y los políticos. Pero yo lo que digo acá ahora es que entre más yo hable de la crisis, entre más yo tenga miedo de la crisis, entre más yo hable mal del gobierno, es como si nos estuviésemos echando tierra en nuestro propio tejado. Alimentamos la crisis. Cada vez que yo digo y le cuento a vecinos, a mis amigos, el miedo, mis enfermedades, mis achaques, mis dolores y mis quejas, cada vez más yo le echo gasolina a eso que yo no quiero. Ese fuego que no quiero. Lo estaré alimentando. Volvemos de nuevo a darnos cuenta, a tomar conciencia sobre nuestro sistema de pensamiento y nuestra mente creada. Creado. Hemos innovado. Entonces sabemos lo que es una mente creadora. Solo que a veces esta mente creadora la mal utilizamos en contra de nosotros. Y nos estresamos y nos presionamos. Al final terminamos en el psicólogo, luego al psiquiatra y nos empastillan. Ustedes no saben la cantidad de gente que está empastillada para poder dormir. Porque la angustia del día a día es impresionante. ¿Es malo? No, no es malo. Es qué voy a hacer y qué estoy haciendo conmigo. ¿Qué me estoy haciendo? Por lo tanto, el liderazgo consciente tiene que ver con una conciencia, con un despertar, donde hay un todo en donde yo estoy involucrado. Yo formo parte de la ecuación. Soy importante. No me estoy refiriendo a mí, al cargo. Yo valgo. Yo merezco la pena. Sí, bueno, merezco la pena ser la verdad que un poco raro. Como protagonista de ese cambio. Sí, ya termino, ser el cambio que yo quiero. Sí, sí. Que un poco hablando de liderazgo consciente y esto de que, sobre todo el tema del ego, que cuando uno logra despojarse del ego es cuando realmente pasa a ser libre, pasa a ser auténtico y deja de tener esos temores del juzgamiento o del reconocimiento. Sí, por ser auténtico. Y no perseguir eso como camino, sino que es nosotros
tratamos de darle mucho las charlas a los chicos y esto se va al liderazgo consciente, bien el título. Recorremos los colegios hablando de ser, para tener, y no a la inversa. Trabajamos mucho el módulo de creencia, el módulo del ser de la persona, y trabajamos esta fortaleza. Un poco viendo esto del liderazgo consciente y los que estamos acá, la edad que, como ya te diste cuenta, digamos, es una edad por arriba del promedio, todos más seguros, todos con mucha sabiduría, todos con hijos y algunos con nietos. Entonces digo, una especie de consejo tuyo de guía para liderar conscientemente. Creo que nosotros tenemos tenemos el poder de que estamos despojados de muchas cosas que ya no las necesitamos. Tenemos ciertos temores, acá tenemos ejemplos, ¿no? Pensamos más en soluciones como todo eso. Entonces, la responsabilidad que nos compete de qué vamos a dejar ese camino, esa huella energética, esa huella del ADN de la humanidad, de progreso, desarrollo, etcétera, que es cómo debemos bajar ese mensaje a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas a las cuales podemos influir para que ese liderazgo consciente produzca ese vuelco que yo lo entiendo como tal. Hoy tenemos un presidente que insulta mucho, que tiene mucho odio más allá de todas las cosas, hablando de los temas económicos, fuera de eso, y que va a ser muy difícil construir porque esa construcción sobre justamente los valores que nos representamos, en vez del amor, la libertad, la paz, el respeto y todo eso, no viene de ahí, y sin embargo tenemos que interactuar con eso y no salir a hablar de eso, sino enfocarnos en eso que nosotros queremos que es hablar de la paz, del amor, de la comprensión, de la empatía, de seguir desarrollando. ¿Qué mensaje podrías bajar vos para que nosotros encaucemos nuestras energías, nuestras capacidades y podamos volcarlas hacia ahí, que sería el futuro promisorio que soñamos? Primero, ser el ejemplo. No puedo pedir que los demás hagan lo que yo no estoy haciendo todo. A Gandhi le llegó una vez una madre con su hijo y le dijo, por favor, maestro, dígale a mi hijo que deje el azúcar. No sé si es verdad o mentira, pero la historia me sirve. Okay. Y le dijo, ok, pero venga la semana que viene. Entonces, fue la semana que viene. Y vino otra vez con Gandhi y le dijo al niño, deja el azúcar, de ahora en adelante no vas a tomar más chuches y vas a hacerle caso a tu madre de las cosas que te está diciendo con respecto al azúcar porque no te conviene. Y le dice la madre a él, y esto mismo se lo pudo haber dicho la semana anterior. Sí, pero es que yo tomaba azúcar. Ok, muchas veces aconsejamos lo que no hacemos. O a veces enseñamos lo que estamos justo aprendiendo. Es lo más usual. Entonces, cuando tenemos conciencia de eso que estamos aprendiendo, hay una gran humildad que podemos tener, que nos ayuda muchísimo. Esa humildad de saber, estoy aprendiendo, no importa la edad que yo tengo. Cuento la mía, bueno. Mi hijo mayor tiene ya 45 años, así que pueden ir sumando. Bueno, la cuestión es que no es una cuestión de edad, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de querer, es una cuestión de preguntarme qué quiero yo, cómo yo quiero vivir mi vida, porque un día nos vamos a ir, no sé si se han dado cuenta. Un día no vamos a estar acá, físicamente, ¿sí? Ya nos vamos. Si hablamos de la espiritualidad, diríamos que somos eternos, que somos espíritus, que nosotros nos vamos y dejaremos el cuerpo. Le diremos, ahí te quedas. Bueno, si tenemos una mente más pragmática, decimos, bueno, me muero y ahí se quedó todo, saldrán flores allí donde está enterrado o saldrán espinas, no lo sabemos. Pero sí hay algo muy importante y es, ¿qué huella y qué ejemplo estoy dejando yo a mi familia, a esta nueva generación, a mis hijos, nietos, vecinos, amigos y a mí misma? Y a mí mismo. ¿En qué momento cuando yo me vaya de este mundo yo me sentiré satisfecho? Hay una encuesta que se hizo para las personas muy, muy mayores, que tiene nada que ver con nosotros. Muy mayores.
te preguntan, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué es lo que más tú te arrepientes? No haber hecho el sueño que yo quería hacer. Me he dicho el El sueño. sueño que yo quería hacer. No haber logrado lo que yo quería. Haberlo intentado. Horacio, Sí. o sea, al menos, digamos, el propósito define la vida de las personas. O sea, esa búsqueda de poder encontrarlo y poder dedicarle el tiempo para llevarle a cabo. Esto es pasión, yo digo, a mí esto es pasión, esto es lo mío, ¿no? O sea, me apasiona, por eso Gerardo me invitó y todo, me apasiona. Pero atrás de la pasión está el propósito. ¿Qué va a hacer con esa pasión? ¿Me puede o no desprender el propósito? Si el propósito es desarrollar un mundo mejor, dejar un legado, dejar enseñanza, que la sociedad pueda crecer, aunque yo desaparezca, donde se va el ego, donde yo no sea la referencia, sino lo que queda son los conceptos, la educación, la huella de energía de esa, o espiritual. Entonces estoy liderando conscientemente a través del propósito de vida. Muy difícil, no es tampoco fácil, todo el ser humano pelea por eso, pero sí se puede encontrar. Y se puede hacer. Se puede. Y sentirnos satisfechos con nosotros mismos es muy importante. Porque tú dices, y yo lo decía antes, no tengo tiempo, yo lo que tengo es que dedicarme a resolver el problema. O en un principio de mi vida, o sea, he pasado el tiempo de mucha economía, mucho dinero y poco, menos dinero y poco, y luego mi equilibrio. Entonces, pensar en este momento, ¿quién soy yo y qué yo voy a hacer con el que yo tengo? ¿Sí? Entonces, vamos adentro, ese liderazgo consciente, para saber que eso es lo que soy yo. Yo soy la valía. Yo no soy ni la crisis, ni la empresa. No, a pesar de que es como mi hijo. Para mí mi escuela es mi hija. Yo soy la misma escuela, ¿sí? Pero con ella o sin ella, yo seguiré creando, ¿sí? O sacará nuevas escuelas, o le podré cambiar el nombre, o no, o lo tendré, pero nosotros somos lo más importante. Somos el tesoro. Somos el tesoro. Entonces, con ese tesoro podemos hacer mucho. Ustedes saben que hay otra historia de un maestro que va con su alumno y están recorriendo, ¿sí? Y encuentran a una casa que les da posada y eran gente muy, muy pobrecita, muy pobre, y tenían solo una vaca. ¿Okay? Y ellos se alimentaban con su leche, hacían queso y lo que se daba. Entonces estaban ahí y agarró el maestro y fue y les mató la vaca. Y le dice el alumno, dice, pero maestro, ¿pero cómo usted va a matar la vaca? Que era la única forma de alimento de ellos. Y le dice, no te preocupes, dentro de un año regresaré. Cuando regresaron, no solo tenía la vaca, tenía muchas cosas, había hecho la granja, había crecido muchísimo. Entonces, volvemos a lo mismo, somos lo que queremos ser. Y pregunto, ¿qué es lo que queremos ser? Entonces, cuando dije antes, solo tengo tiempo para resolver el conflicto. No estoy diciendo que yo no valgo lo suficiente como para dedicarme un momento para mí. Ustedes saben este concepto de que al cuidador hay que cuidarlo. Alguien que tiene un enfermo en casa es un cuidador. A ese cuidador hay que cuidarle, tanto como también al enfermo. ¿Sí? Porque el cuidador se va a dejar. Nosotros necesitamos tener tiempo para nosotros. Un paseo, un parque. Yo a ustedes no les tengo que decir todo lo que tienen que trabajar, porque todos son adictivos al trabajo, ¿o no? Por eso están acá. ¿Sí? Exacto. Es como mi hijo. Digo, yo a él le tengo que decir, ven, vamos a respirar, ven, porque ya lo hizo. Ya pasó por alto la procrastinación, hizo la disciplina, hizo el orden, se graduó, hizo el posgrado y ya lo hizo. Ahora toca algo muy bello y es, ten un momento para parar y dedicarte a ti. ¿Qué le podríamos decir? ¿Dedicarle a tu espiritualidad? ¿Dedicarle a tu ser interior? ¿Dedicarle a tus ideas? ¿Dedicarle a tus ideas? ¿Dedicarle a tus pensamientos? ¿Qué nombre quisieras decir? Dedicarle a esa parte de ti que es hermosa y que a veces no lo vemos y solamente buscamos cómo mejoro, pero cómo mejoro, no desde
cómo mejoro, sino cómo mejoro para lograr esto que quiero. Que no es que esté mal hacerlo, obviamente, sino aquí el llamamiento es cómo mejor. Porque cuando yo me siento internamente, como dicen por ahí, que buena persona, no porque hago cosas buenas para que crean que yo soy buena persona, no, porque yo internamente he superado también el reto de creerme mala persona. Cuando hacemos cosas buenas por otros, tenemos que preguntarnos si lo estamos haciendo para ser validados, queridos y aparentar ser buenas personas, porque internamente nos sentimos malas personas. ¿Qué tal si esa honestidad puede ir más profundo y sentirnos verdaderamente buenas personas? Y le vamos a cambiar la palabra buena, que es el compuesto, es la antítesis de la mala persona. Porque este mundo es dual, ¿sí? La comparación. Si no soy bueno, soy mala. No, la valía de lo que yo soy. Ok, y este es un ejercicio que me encanta. Y bueno, ustedes déjense llevar. Si estamos aquí, nadie nos está viendo. Vamos a hacer el momento de los ojos, nadie va a ver al otro, todos tendremos los ojos cerrados. Todos en algún momento fuimos un niño o una niña, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna vez tuviste 3 años? ¿Tú no? Ayer, casi ayer. Sí, todos en algún momento tuvimos 2 años, 3 años, 4 años y éramos impotentes, bebés, 6 meses, ante lo que mamá y papá nos llevaban o no nos llevaban. Oye, que por lo menos no nos dejaron caer, nos mandaron al colegio, nos vistieron, nos dieron de comer, ¿verdad? Bueno, más allá de ello, dentro de la pirámide de Maslow, las necesidades cubiertas llevan pues a buscar más todavía. Hoy vamos a cubrir una necesidad que es importante, que es la necesidad de nuestro interior, de nuestra riqueza, esa que te va a llevar que cuando pongas tu cabeza en la almohada te con tus ojos cerrados de un trabajo bien realizado, que no quiere decir que solucionaste todos los problemas, porque ya no tienes problemas, ya no tienes crisis, ahora estás sembrando. ¿A qué sembrar? Y sin cansarnos de sembrar. Hay una ley universal que se llama: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. ¿Por qué tiene que hacer? No le das a los demás lo que no te gusta. La ley de causa y efecto, toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Hagamos ciertas normas, ciertas leyes universales, no nos vamos a preocupar por el futuro, porque estaremos cuidados, protegidos y resguardados por la misma divinidad o el mismo universo o las mismas leyes. Así como existen las leyes de tránsito para también resguardarnos, que no todos se choquen, o sea, el semáforo, menos en India, que hay alguien móvil o policía, no quién va a pasar y quién no. Y además que conducen también en sentido contrario. Pero bueno, es un país loco en donde también hay un cierto orden dentro de la propia norma. Para ellos es la espiritualidad, punto. Lo demás, no pasa nada. Yo lo decía, yo me recordaba de Gerardo, teniendo eléctrico, viendo a estas redomas de cables en el techo, todos conectados ahí. Mira, aquí puede haber un incendio porque tan feliz. ¿Sí? Te montas en cualquier tuk-tuk que te va a conducir en cualquier momento en sentido contrario, y están haciendo mal, están orando. Ellos andan en chanclas porque en cualquier momento entran en cualquier templo de cualquier religión. Entonces, es qué quiero y qué es lo más importante para mí. Por lo tanto, ¿qué tal si vamos a dedicarle un poquito a nuestro interior? A ese niño que alguna vez fuimos, que a veces me olvidaba. ¿Sí? Por ejemplo, nos podemos mirar en un espejo ahora que llegamos a casa y mirar en el espejo a ese niño pequeño. Está esperando a que le mimes, o él, si está muy feliz, tú puedes estar esperando a que él te mime. Vamos a cerrar los ojos, que no va a pasar nada. Dime, dime. Antes de cerrar los ojos. Sí, total. Para todos los aspectos.
que se nace. Yo capital. Y no es que sea egoísta pensar eso de mi punto de vista. Pero pues voy a hacer. Y bueno, es un punto de vista, lo asocio con más desarrollando. Recién llegabas las leyes de Ernest Beckis. Exactamente, sí. Y más ni menos, ya, justamente están basadas en eso. Sí, y es ciencia. De ciencia. Ciencia. De ciencia. Sí, además, es completamente, se puede entregar perfectamente, perfectamente. De hecho, si bebemos mucha agua, ya sabes lo que va a suceder. Causa y efecto. Exacto. Así que nuestros pensamientos son causas y los efectos son las situaciones y el cuerpo que también recibe el efecto de nuestros pensamientos y lo que creemos en nosotros. Que no se me vaya a pasar, ¿te acuerdas el ejemplo del dólar? Sí, Sí, lo trajiste. lo traje. Sí, Sí, es cierto. muy interesante porque, pero fue el año pasado, estábamos conversando en una comida y hablábamos de la crisis y entonces, y él decía, ¿cómo yo puedo ayudar a todos directivos de tu empresa, empleados, pero para no tener miedo y creer? Yo le decía, mira, Estados Unidos es la gran potencia, ¿verdad? Una potencia mundial. Es como que ellos tocan la música que quieren que nosotros y la bailamos, vaya que la bailamos. Y ellos ante su crisis, ante su punto de inflexión, y ustedes aquí, ellos tienen acá unos sellos que tienen sus nombres, que no nos vamos a meter allí, pero aquí resulta que tienen inscrito, Acá. ¿dónde está? Acá, del otro lado. Está escrito aquí. Está en inglés, Sí, en nosotros Dios. en Dios confiamos. En Dios confiamos. O sea, la mayor potencia del mundo, donde llevó al hombre a la luna, sí, que hasta el más pequeño que estaba limpiando el suelo, que este es un ejemplo que dan de que llegó el presidente y le preguntó a este señor, lo saludó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo, ayudando a llevar un hombre a la luna. ¿Perdón? ¿Estás limpiando el suelo? No. Él sabía que formaba parte del proceso. Entonces, ellos confían en Dios, no Dios religioso, el Dios del poder creativo que todos tenemos. Si fuimos creados a imagen y semejanza, en Dios confiamos, es en nosotros confiamos. En nosotros La confiamos. verdadera frase, digamos, Sí. que va en profundidad. Nosotros Sí. no. Y luego tienen aquí una pirámide, disculpa, ¿no? Una pirámide que me encantaría emularla con la pirámide del mar. Si tenemos unas necesidades básicas cubiertas, hay unas necesidades en la pirámide básicas, pero luego hay otras necesidades que también ya pueden estar cubiertas. Ahora tengo más de lo que yo justo solo necesitaba. Pero luego hay unas necesidades, que ahora las incluyo en la punta de la pirámide, que serían nuestras necesidades espirituales, que no tiene nada que ver con que vayas a una iglesia a arrodillar, y tiene que ver con ese Dios que tal vez nos han vendido, que es un Dios castigador, ¿sí? Oye, que está nuevo, no está todo. Ten cuidado. Tuvo alguien que me regaló $1 y siempre me acompaña, pero está el pobre ya. Que también hay que tratarlo con cariño. Sí. Así nos enfocamos todo nos va a guiar Dinora en una meditación. Nos enfocamos los puntitos, cerramos los ojos y nos va a hacer de guía. Seguimos las instrucciones que nos da Dinora y vamos a vivir algo placentero. Exacto, algo muy rico que de repente, qué gustito se está aquí adentro. Y vuelvo a decir antes de cerrar los ojos, démonos ese tiempo para nosotros, sentirnos en nuestro interior, está nuestro tesoro, ¿cierto? Porque sí, hay que hacer muchas cosas, sí, hay que resolver muchas cosas. Pero si te tienes que levantar a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, cuarto para las 6. 6 menos cuarto. 6 menos cuarto, para dedicarle a un interior. Se nos va a poner de deberes, ¿eh? Hoy les digo que llegué abrí a Indra, tuve que esperar, y en un momento me encerré en la salita, y bueno, y quiso entrar la gente y me vieron, y yo estaba en plena meditación, ya terminando, sin ninguna vergüenza, sin nada, muy, muy profundo, muy sumergido. Así que disfruten porque Sí.
Bueno, Sí, ahora le han cambiado el nombre para hacerlo más, ¿no? Mindful, para que, a ver. Pero a decir verdad es simplemente meditación. A decir verdad es simplemente interiorizar. A decir verdad es simplemente hacer un poco de silencio. Callar a la loca de la casa, al ruido mental que hay, con todo lo que el infiltrado quiera convencer, parar. Ok, esta mente no es tan fácil de parar. Hay una estrategia que me encanta y a todas las charlas donde se está yendo en esta gira se está llevando, y es la respiración. Aquí, hombre, como profe de yoga, pues eso es la ciencia de la respiración, es un camino que vale el esfuerzo hacerlo. Y esfuerzo digo, porque tu mente te va a decir no tienes tiempo. Ven acá, un momento que sí me voy a ayudar, porque tú tendrás tiempo para todo lo que para ti es importante, ¿o no? Lo sacas aunque sea debajo de las piedras, lo que sea, y lo haces. Entonces, tú eres muy importante, así que vamos a cerrar los ojos. Y permito a dejarte guiar, dejarte mover. Colocamos nuestro cuerpo cómodo, que no nos moleste, podemos cerrar los ojos, nadie nos está mirando. ¿Okay? ¿Estás cómoda allí o te puedes sentar o te puedo dar mi silla? ¿Sí? Ok, ahí estás cómoda, perfecto. De hecho, va a ser el mejor puesto. Bien, vamos a inhalar profundo. Y le quitamos el volumen a los No la interrumpimos. Ok, esta es una estrategia maravillosa. Muy rápido para quitarla. Inhalamos. Retenemos el aire. Y vas a exhalar muy lentamente. Y vas a retener sin aire, en apnea. Todo lo que tú puedas, sin forzarte. Si te llegas a marear, querría decir que no respiras bien, porque es una pequeña sobreoxigenación en el cerebro, una pequeña hiperventilación. Entonces, querría decir que habría que hacer ejercicios respiratorios, porque eso causa hasta de ACV, no tener un cerebro bien oxigenado. Ok, volvemos de nuevo, inhalamos profundo, retenemos el aire. Exhalamos ahora por la boca, liberando. Y deja salir el estrés, las expectativas, el tiempo. Deja salir todo lo que tengas que hacer. En este momento no tienes nada que hacer, ninguna responsabilidad. Ni nada que dejaste de hacer, ni nada que vas a hacer. Este momento es único para ti. Observa tu respiración. Ahora, tal como ella es. Respira de forma normal. Sé el observador o la observadora de tu aire, tu mecanismo respiratorio. Observa tu respiración. Observa tu mente. Todavía tiene muchos pensamientos. Si tienes ruido todavía, puedes hacer de nuevo el ejercicio de inhalar, retener lo que puedas, exhalar y retener sin aire. Si ya tienes la mente más tranquila, más serena, más aquí y ahora, solo observa tu respiración y observa cómo te roza por dentro de tus fosas nasales.
Y ahora te voy a pedir que te imagines que te miras en un espejo. Y ves tus ojos. Y detrás de tus ojos, tiras del hilo para ir al pasado. Entrar a la casa donde te criaste. Abras la puerta de adentro. Y busques a una niña o a un niño. Tal vez en la cuna, brazo de mamá. ¿Dónde lo encuentras? Tal vez en el colegio. El más grande, el más pequeño. ¿Cómo lo ves? Deja que el recuerdo venga. Mírale sus ojos. Mírale lo que está haciendo. Es como una película. Tráela a tu mente. Acércate. Para la película. Míralo. Tómale de las manos. Puede que sea un bebé o 3 años o 5 años pueda tener de edad. Habla con él o con él. Pregúntale. Cualquier cosa que se te ocurra. Deja que te conteste. Abrázalo. Pídele perdón. O perdón. Por cualquier incomodidad. Si lo ves alegre, deja que él te acaricie, te cuente y te diga la respuesta. Si está triste, abrázale tú y consuélalo. Únete a él o a él. Observa a la vez tu respiración. Pregúntame también si podemos tener paz interior. ¿Quieres paz interior? Tranquilidad mental. Sentirte relajado, relajada. Confiar en ti. Dejar ir el miedo. Creer en ti. Saber que sí puedes. Y que eres tu mayor recurso. Dale las gracias a tu niño o a tu niña. Llévatele a jugar. Llévalo a un parque. O al mar. O a la montaña. Límpiale sus heridas. Respiramos profundo todo. Dejamos entrar el aire. Mayor profundidad. Y observa qué siente. Pregúntale, ¿qué siente? Puedes llevar el jugar allí con él, de las heridas se limpian, las traiciones se perdonan, los errores se dejan de confianza en ti, en la sabiduría que está en ti, te guía. La naturaleza interior es tu riqueza.
Da gracias por tu vida. Todo te ha traído hasta acá. Deja que tu niño interior entre dentro de ti. Crezca en ti, tal como estás hoy en día. Y miramos nuestra experiencia de vida. Todo ha servido. Las caídas y las levantadas. Los errores y los aciertos. Las experiencias, las parejas, el matrimonio, esposa, esposo, los hijos, nietos, miedo. Que has crecido, que has madurado. Y hoy, en este momento, pregunta, piensa. No dejes que el ego responda. Siente ese niño interior en ti, que ha crecido y te dice quién es. Deja que la paz esté en ti, dentro de ti. Deja que el perdón esté dentro de ti. Puedas perdonar y perdonarte. Deja que ese líder consciente pueda liderar la ira, el miedo, las emociones, los pensamientos de incomodidad, para dejarlos ir, para elegir conscientemente los pensamientos. Respirando. Cada quien vaya haciendo su proceso interior y terminando. No. Miramos y nos vamos a estirar como si nos hubiésemos acabado de despertar y rompemos la formalidad, ¿verdad? Porque esto no lo vas a hacer en una reunión, imagínate tú el presidente hablando. Permiso, voy a estirar mi formalidad. ¿Cómo se siente? Bien. Con un poquito de lagrimita. ¿Lo quieres decir algo? Y yo lo vi a ese niño. Y la muy pesada. Se cargó una mochila. ¿Alguien aquí reconoce la mochila? De la vida, de las cosas, de las responsabilidades. Si no quiere decir que sea muy responsable. El chico tenía asma. Pues el asma es, no puedo respirar la vida. Es muy fuerte, no puedo gestionar. El niño no puede gestionar emocionalmente. ¿Vieron su niño interior? Yo vi seguridad y alegría. Anda. Seguridad y alegría. ¿Con eso te queda? Cuando venga el infiltrado, le dice, para, porque la seguridad y la alegría estén. O sea, la tentación va a venir. Sí, es igual. El pensamiento va a venir. Siempre está igual. Siempre. Pero habrá que ver si hay alguien que lo albergue. El parásito del dolor, llamamos a él. Ah, Y lo controlamos, ese parásito del dolor. Está siempre, pero podemos hacer que esté latente, dormido. Trata de que se despierte muy poquito y se vuelva a dormir. Tenerlo a nivel de conciencia para administrar. este es el verdadero líder. Sí. Con todo mi amor, ¿verdad? Deseo que podamos ser el líder de nosotros mismos. Que cuando venga el cuerpo del dolor, el cuerpo de la ira, el cuerpo del que no sea la belleza que ya somos, podamos ser ese líder que digamos a nosotros mismos, no, por allí no. ¿Sí? Me muerdo la lengua, me encierro en alguna parte y voy a resolver eso en mí. Porque la ira es de quién es, del que la pincha o del que la vive. A pesar de que el otro haya cometido el error. ¿Sí? Ya me encerré en una iglesia porque creí que iba a matar a alguien. Iban a cerrar la iglesia. Y me dijeron que me tenía que ir. Le dije, no, padre, no puedo ir porque puedo matar a alguien. No, no, no se vaya. Tiene ese. Aquí te la voy a confesar. Pero eso sí, vamos a cerrar la iglesia y se va a quedar aquí, como toda la tarde. Quiero compartir que esto de ser líder de los propios pensamientos
te tiene siempre con esa idea de que siempre se puede elegir. Siempre. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Aunque sea la peor situación, puedo elegir si quiero seguir sufriendo, si quiero seguir carente o lo que fuese. Quiero Gracias por resumir la conferencia. Muy bien. Muy bien resumido. ¿Verdad? Podemos elegir. No somos ni impotentes, por lo tanto, ya no estamos frustrados. Ya no tenemos conflictos. Viene conmigo a esa cruzada. Se acabó el conflicto. Tenemos retos y montañas que subir. Una vez se lo dije a un maestro. Maestro, yo siento que tengo una montaña delante de mí. Y miren, ¿qué está esperando para subir? Así que con eso, hoy terminamos y damos gracias porque podemos elegir de nuevo, porque estamos acá, porque estamos vivos y hoy es una nueva oportunidad. Y mañana cuando amanezca es una nueva oportunidad para elegir los pensamientos que a mí me da la gana de hacer. O que me lleven al infierno, o que me lleven al cielo. O que me lleven a mi fracaso, o que me lleven a mi éxito. Que no quiere decir ni se compara con el número de ceros que yo pueda tener en el banco. Que claro, que tengamos muchos ceros en el banco, ¿okay? Pero nosotros somos la riqueza. Es lo maravilloso. Con esto, gracias. Gracias, Nicola. Sí. Gracias. Gracias. Hoy antes de dormirse, sumamente espiritual y consciente, un pensamiento de gratitud por esto que hicimos acá y hacia Dinora, como decía el Papa II, oren por mí. Bueno, agradezcamos a Dinora en nuestra conciencia y agradezcamos el momento que vivimos y nos vamos a dormir con eso. Y mañana nos despertamos. De hecho, me recordaste de un ejercicio muy interesante, que es que te escribas 5 agradecimientos antes de dormir, pero hay una condición, que al día siguiente no se repitan. Cada día se hace más. En una semana, bueno, bien, agradezco. La semana llego. Hasta la semana siguiente, el cerebro empieza a estrujar a ver en qué voy a agradecer. Pero ¿No no sabes? tendrá muchas cosas. Sí, se rompe la queja. Gracias. Gracias a Dios Jesús. Un gran hermano. Ya saben, el camino de Santiago. Sí. Interesante. Sí. No sé, pero-